La corteza cerebral es un tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Esta fina capa de neuronas y conexiones neuronales es la más nueva, externa y más desarrollada del cerebro. Tipos de la corteza cerebral desde su estructura. Se diferencian en tres clases. 1. Arquicorteza. Evolutivamente es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. 2. Paleocorteza. Filogenéticamente está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias encontrándose en el cerebro olfatorio de las personas. 3. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y de pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral. Capa molecular. Es la más externa y la más reciente en origen. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axomas de las células estrelladas y de Martinotti. Capa granular externa. Es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Capa piramidal externa. Está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente conocidas como la banda externa de Buerger. Capa ganglionar, también conocida como capa piramidal interna, contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Buerger. Capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes, asimismo contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conectan la capa con las regiones intermedias. Nuestro cerebro se divide en 4 lóbulos. Lóbulos parietales. Están colocados de forma posterior a los lóbulos frontales y sobre los lóbulos occipitales. Participan en recibir y procesar toda la información de tipo sensorial. La corteza sematosensorial está ubicada dentro de los lóbulos parietales y es necesaria para procesar las sensaciones táctiles. Lóbulos frontales. Se encuentran localizados en la región más frontal de la corteza cerebral. Se encuentran implicados en el movimiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la planificación. El lóbulo frontal derecho es el encargado de controlar la actividad en el lado izquierdo del cuerpo y el lóbulo frontal izquierdo es el que controla la actividad en el lado derecho. Lóbulos occipitales están ubicados justo debajo de los lóbulos parietales y son el centro del procesamiento visual. La información visual se envía a los lóbulos parietales y los lóbulos temporales para su posterior procesamiento. Lóbulos temporales están ubicados directamente debajo de los lóbulos frontal y parietal. Participan directamente con la memoria, la emoción, la audición y el lenguaje. Las estructuras del sistema límbico, la corteza olfativa, la amígdala y el hipocampo están ubicados dentro de los lóbulos temporales. Asimismo, nuestro cerebro se divide por 2 hemisferios, que son los siguientes: hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Su división es áreas sensitivas, motoras o de asociación. Tipos de células y neuronas de la corteza cerebral. La primera, células piramidales. Son neuronas que presentan una forma de pirámide, contienen un diámetro de 10 y 50 micrómetros
También existen de gran tamaño, se conocen como células de Betz y presentan un diámetro de 120 micrómetros. Estas se encuentran en la circunvolución presental motora y desempeñan actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas son conocidas como células graculosas, son pequeñas, tienen un diámetro de 8 micrómetros y tienen una forma poligonal. Células fusiformes son neuronas pequeñas, tienen un eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas en las capas corticales profundas del cerebro. El axón de ellas se origina en el inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca, como fibra de proyección, asociación o comisoral. Células horizontales de caja son pequeñas células fusiformes y están orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas superficiales de la corteza cerebral, son imprescindibles para coordinar la actividad neuronal. Estas presentan una orientación de capas neuronales de la corteza durante el desarrollo embrionario, migrando de una forma coordinada durante la embriogénesis del cerebro. Células de Martinotti. Estas constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del corte cerebral. Se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes, cortas. Se encuentran diseminadas por varias capas de la corteza y envían sus axones hasta la capa molecular donde se forman las abscisizaciones axónicas. Participan en mecanismos inhibitorios del cerebro. Las neuronas, por su parte, se clasifican de la siguiente manera: neuronas presinápticas y neuronas prosinápticas, las cuales se encargan de la transmisión del impulso nervioso. Según su función encontramos neuronas motoras, sensoriales y interneuronas. Según la dirección del impulso nervioso encontramos neuronas aferentes y neuronas eferentes. Según el tipo de sinapsis encontramos las neuronas excitatorias encargadas de absorber la información y neuronas inhibitorias encargadas de bloquear la información. Asimismo encontramos las neuronas moduladoras. Y por último, según su morfología externa, encontramos las neuronas unipolares, neuronas bipolares y neuronas multipolares.